Antes que nada, hago de su conocimiento que hasta el día de hoy, hasta este momento, la FMN no ha sido notificada y tampoco nos ha llegado ningún tipo de comunicación extraoficial de parte de la FINA. Cuando hablamos del adeudo que se le tiene a la FINA, cuando hablamos de que la FINA demanda una cantidad de 5 millones de dólares y demás, ya que es lo que ha salido mucho en medios y lo que la misma FINA manifiesta, también vale la pena de que mencionemos lo que México ya le pagó a la FINA. Porque lo que México le ha pagado a la FINA al día de hoy son 172 millones de pesos, que son 9.5 millones de dólares. Ya pagados a la FINA, ¿eh? La FINA ya cuenta con esto en sus arcas, en sus cuentas, y México se lo pagó. 172 millones de pesos pagados a la FINA. Porque lo que la FINA le está pidiendo a México en este momento es, me pagaste 172 millones, págame 90 millones más, para un total de 262 millones de pesos, con los que yo me quede a cambio de nada, a cambio de que alguna vez tuviste un evento, se canceló por algo que no dependió de ti, pero te estoy pidiendo 262 millones de pesos, pues que me los dejes, que me los des. No lo vemos coherente, honestamente, no lo vemos coherente. Pues también comento el caso del Comité Olímpico Mexicano, quien desafortunadamente ha estado muy al margen del tema y no ha en ningún sentido hasta este momento expresado una preocupación, una solidaridad, una intervención en su momento ante el COI. En fin, es un tema que aparentemente lo ven como ajeno. Casi todas las instancias involucradas en este tema estamos en la antesala de una elección de un siguiente comité ejecutivo. Esto, aun cuando es bastante triste, pues al final siempre juega un papel. Yo no señalo a nadie en específico el día de hoy, pero sabemos que hay gente, como es normal, que busca el beneficio del equipo, del conjunto, del objetivo común, y gente que busca un beneficio exclusivamente personal. Eso es algo a lo que estamos expuestos. Y no dudo que haya gente detrás de esto, pues como se dice coloquialmente, echándole leña al fuego. No lo dudo, ni tantito. Yo, con mucho gusto, no porque tú me lo pidas, sino porque siento que es coherente y así lo tengo pensado, he decidido esta semana, puntualmente el día de mañana, pues ya acabó el puente, ya descansamos, el día de mañana yo mando mi renuncia como vicepresidente al Comité Técnico de Natación de la FINA, justamente en coherencia con toda esta situación que yo veo sumamente inadecuada para México y los atletas de México. Bueno, ahí está aquí el Todorov después de lo que sí se había anunciado, que sí se supo y que sí tenía una relación directa con la Federación Mexicana de Natación. Dice que la FINA no la ha anunciado de manera formal. Me parece ridículo que no sabía que el MENA había pedido el Mundial de Natación. Me parece ridículo. Claro. Y siempre estaba junto a MENA. Curiosamente, cuando les explicaron el presupuesto, que no se haga hoy el occiso, que no se haga la víctima a este cuate, porque bien que estaba en el comité directivo y ahorita sí, ya mañana, ya que me fregaron, ya que no pagué la multa que ustedes querían, ya mañana le renuncio al comité técnico de la FINA. A ver qué dice el profe Nelson, pero este cuate es muy bueno y lo hemos visto aquí, Gerardo, te consta que le hemos dado seguimiento aquí. O sea, es muy bueno para hacerse la víctima aquí el Todorov. El señor tiene que renunciar como a que todo. está haciendo la víctima. Sí, debería renunciar a la Federación Mexicana de Natación también. También, Sí, digo, para claro. ser más coherente, ¿no? Además, No, el que es de lo único que habla. beneficiado aquí pues, son los chinos y los gringos y los canadienses, porque los clavados, México, se le va el poder de las votaciones. Bueno, pero espérame, los gringos tienen, y ahí hubo una reunión, un summit que le dicen ellos de coaches en Cleveland, Ohio, hace 3 meses. Ya quieren desconocer a la FINA, algo parecido a lo que está pasando con la FIFA. El señor debió renunciar desde que perdió el Mundial, porque se les extuplicaron los recursos para la federación precisamente para el Mundial de Guadalajara. No hizo nada por el waterpolo, no hizo nada por el nado, por el nado sincronizado, algunas cosas. Todo lo privilegiaron para los atletas de clavados, las atletas y los atletas de clavados. Y hoy, ¿dónde está el señor? El tipo tiene que renunciar. O sea, realmente ya no es de que sea un clamor o un antojo. Yo creo que ya los actos hablan por sí solos. Pero renunciar y dejar las cuentas claras, ¿no? Porque una cosa va a ser renunciar,
Y otra cosa es que hoy sí estamos metidos en un mar de confusiones, desde la agenda internacional hasta la misma parte nacional, en donde con este discurso que da hoy Kirill Todorov, entonces se lava las manos de una forma tal que casi dice, pues no va a ser mi culpa de la responsabilidad de esta suspensión que pueda haber de... Bueno, tenemos a Nelson Vargas en la línea telefónica. ¿Quién mejor que él para explicarnos? Pues un tema, Nelson, que si bien nació hace algunos años, se hizo muy coyuntural hace algunos meses con la crisis económica del país, donde renuncian a la sede de Guadalajara para el Campeonato Mundial de Natación. Y obviamente, pues, cuando tienes la sede y cuando te la quita o renuncias, pues tienes que pagar una multa. Es una cuestión lógica, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que irnos al origen de la solicitud del Campeonato del Mundo para 2017. Recuerden ustedes que con la euforia de los Juegos Panamericanos del 2011, los políticos del momento y consagrados, gente consagrada que organizó los Juegos Panamericanos, Carlos Andrade, Ibar Cisniega, y por supuesto la CONADE con Bernardo de la Garza, bueno, se les ocurrió la brillante idea de ir por los Juegos, el Campeonato Mundial de 2017. Tú recordarás que cuando nos dieron la sede en Shanghái, en 2011 todavía no se efectuaron los Panamericanos. Sí. Yo estoy convencido que era una forma como Bernardo de la Garza buscaría la continuidad en lo que es la dirigencia del deporte. Era su tirada totalmente. Okay. A mí sí me preocupa mucho el recurso que se gasta en este tipo de eventos. Me gustaría saber cuánto fue la inauguración y la clausura de los Panamericanos con aquella empresa Falcon, una empresa canadiense o norteamericana, no sé, los millones y millones de pesos. Y bueno, venía otro negocio futuro que podía ser el Campeonato del Mundo y aparte la repetición de estar en la CONADE por Bernardo de la Garza. Tenemos que ser congruentes. Claro, aquí no le pusieron una pistola a Kirill Todorov para que dijera quiero es el mundial, tema, Nelson, pero porque, bueno, a ver, sí, de acuerdo, a ver, esto lo pidieron durante una época donde estaban todos muy de moda para pedir eventos, donde estaba el Centro Acuático Scotiabank como oye, pero, a ver, Gerardo, también aquí no puede estar espérame, saliendo un presidente de una federación a decir que Mena nunca le dijo que habían pedido el Mundial. Oye, vivía de la ubre de Mena, todo el día estaba pegado a Mena, aquí todo y tú y yo lo sabemos. Sí, mira, aquí lo que es muy importante y hay que hacer notar es que, por un lado, el error de pedir eventos, por otro lado, el error de nuestros políticos pensar que con eventos internacionales de esta magnitud van a ser populares. Tan no son populares que en Guadalajara, el gobernador de Guadalajara, que estuvo al frente en Juegos Panamericanos, pues se fue hasta el tercer lugar en las elecciones de 2012, no sé si lo recuerdas. Sí, el gobernador Entonces Jalisco. yo creo que no podemos influir en nuestros gobernantes, hacer ver que este tipo de eventos son la panacea, la inauguración, la clausura, la villa de Guadalajara. Pero a ver, Nelson, estás haciendo un cuestionamiento cuestionamiento a los panamericanos. No, Señor, el día de hoy... Es un seguimiento. A ver. Es un seguimiento porque de ahí se Yo agarraron entiendo perfectamente bien que la tengas... euforia para irse al Mundial de Natación. Está bien, que tenían la euforia, la pidieron, pero a ver, tampoco tenía nada de malo tenerla. Lo que pasa es que cuando la tenía... tenía nada de malo obtenerla. A ver. Explícame por qué los norteamericanos no de ninguna manera negocian con la FINA. Pues es un apéndice de federaciones corruptas que permanentemente están buscando un interés económico. No me digas que a Sean McLeod le interesa la natación cuando es un uruguayo que no tiene ni vela ni entierro en la natación, ni No, nado estoy de sincronizado, acuerdo, ni polo, pero no a ver, existe si nada. ya tenías la sede, porque la pidió de capricho, porque se le ocurrió alargar su me parece periodo en el sensacional. poder Bernardo de la Garza, ya la tenías, y la sabía Nelson Vargas, y la sabía Juan de las Pitas, y la sabían Sí, todos los mexicanos había que que México iba a ser hacerlo sede bien. del Mundial. ¿Cómo puede decir el presidente de la Había Federación que- Mexicana de Natación que a él no le avisaron? Había que hacerla bien. Aquí el señor Mena, junto con el señor Kirill, no se preocuparon en lo absoluto por darle forma a un comité organizador.
para hacer bien las cosas. Bueno, pues eso fue el problema de Kirill. Sí, pero ¿Por qué todo Kirill es es la una víctima en esto? Exacto. ¿Por qué Kirill lo quieren ver todos como la víctima? Y ponen a otros personajes que ya no están, que me parece demasiado... A ver, bueno. Demasiado otros personajes duro. ya no Jesús están. Mena ha estado cerca de A Padilla, ver, ¿eh? Ojo. señoras y O sea, señores, eso- así de claro, Padilla, Mena eran un tándem, eran únicos. Pues siguen Estaba el siendo. Comité Olímpico Mexicano y la CONADE iban de la mano. Y el señor Todorov, yo lo vi en series mundiales de clavados, los vi en campeonatos de estos de nado sincronizado, los vi en los nacionales, los vi en muchos lados y estaban siempre de la mano, haciendo los eventos en manera conjunta. ¿Cómo es posible que diga Kirill Todorov En que manera Mena es el conjunta culpable de con la esto? FINA. En manera conjunta con la Es muy FINA, fácil hablar del cortando el muerto dinero cuando del- está enterrado. Está bien. En manera conjunta con la FINA, ya que el señor Mena era parte del buró de la FINA y de ahí se dio muchísimo dinero para eventos internacionales. Cierto, eso es cierto. Yo creo que es una consecuencia. Primero, la voracidad de los que ya echaron los panamericanos y querían continuar dirigiendo el deporte mexicano. Eso fue un error. Y después, otro error más grande, no darle seguimiento a tener un buen comité organizador avalado por la CONADE, ya que teníamos el Mundial, y nadie fue capaz de hacer un comité organizador, y por otro lado, Jalisco rajándose totalmente para hacer el Mundial. Entonces, una cantidad de errores ¿Sí? por la voracidad de hacer eventos internacionales de esta magnitud. La gente piensa en el dinero y no en el beneficio del país. Profe, buenas noches. Le saluda Luis Castillo. Entonces, para usted, sí, Kirill Todorov es una víctima de todas estas situaciones que ha planteado. No, para nada. Él debe ser responsable de haber levantado la mano para decir la FINA que quería el Mundial, junto con Bernardo de la Garza y junto con Carlos Andrade y Barciniega. Y dos, ¿qué lectura le da que hoy la conferencia de prensa de Federación Mexicana de Natación haya sido en las instalaciones de la CONADE, cuando las oficinas centrales de Federación Mexicana de Natación están en el Comité Olímpico Mexicano, en la Avenida del Conscripto? ¿Es tal vez un mensaje? ¿Mandé? Es una realidad que Mena quebró con Kirill hace bastante tiempo y se alió 100% a Padilla, y realmente ya Kirill se puso a las órdenes del gobierno federal, o sea, la CONADE, apoyando a Castillo. Ah, bueno. Esa es una realidad. Queda claro que Kirill va donde haya dinero, eso nos queda A ver, clarísimo. profe. nada más, perdón. Vas. Entonces sí hay un respaldo de parte de la CONADE a esta postura de la Federación Mexicana de Natación. ¿Así lo entendemos? Yo creo que Kirill Todorov está viendo la oportunidad de salir lo mejor librado posible, porque casi le dijeron, el Mundial va, quieras o no quieras. Yo no sé si lo quería o no lo quería, pero en aquel entonces estaba muy bien con Bernardo de la Garza y con la gente que estaba organizando el Panamericano. Yo creo que aquí el problema grave, y siempre Mena lo dijo, que al presidente de nuestro país, Eliseo Peña Nieto, le interesaban los grandes eventos. Yo no creo que le interesen los grandes eventos viendo el costo de estos eventos. Porque los norteamericanos nunca agarran un mundial de natación, porque saben de las pillerías de la FINA y que no es conveniente. Oiga, prof, lo saludo con gusto, buenas noches. Entonces, ¿qué tiene que hacer Kirill Todorov? ¿Renunciar lo más pronto posible, dejar cuentas claras y que se convoque unas elecciones extraordinarias a la Federación de Natación? Mira, yo no me gustaría opinar al respecto de si tiene que renunciar o no tiene que renunciar. Yo creo que hay muchos errores en este país y ahorita en el medio deportivo, pues tú sabes cómo estamos. De verdad, no sé si sería lo más conveniente renunciar para que se quedara quién. Pero no es ilógico o inconexo que Alfredo Castillo está presionando a otras federaciones como al teniente con el béisbol, por ejemplo, o al box o el atletismo, las que sean, y aquí pues es claro que no ha habido cuentas claras, que no está todo bien llevado, no solo para el Mundial, sino, usted sabe perfecto, prof, lo hemos platicado, los malos selectivos, los resultados alterados, y lo dejan ahí aquí como que ya chole, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una situación de las asociaciones, son las que tienen el derecho de pedirle renuncia
a un presidente de una federación, pero yo no veo por dónde hay asociaciones que trabajen correctamente para el beneficio de la natación mexicana. Desgraciadamente es uno de los deportes que tenemos que señalarlos como que su estructura está muy endeble, como la mayor parte de las federaciones nacionales. Bueno. Profesor, buenas noches. Nada más le saluda Abraham. ¿Cómo está? Lo de siempre, profe. ¿Qué va a pasar con los atletas? ¿Qué va a pasar con los deportistas después de todo esto? Bueno, es claro que la FINA quiere sus 5 millones extras para llegarle ya casi a los 270 millones. Y va a estar presionando hasta que le pague, porque el contrato está bien claro. El contrato van a defenderlo ellos y seguramente con todo lo que se está haciendo a través del máximo organismo de lo que es pelear los derechos de los países por abuso de las federaciones, pues vamos a ver qué dice ese organismo, ¿no? Pues sí, lo que yo creo que hace falta es esclarecer las cosas, porque, a ver, por culpa del desconocimiento de Kirill, porque si los empresarios y si los dirigentes de la antigüedad eran unos ambiciosos y querían tener todo el poder y querían alargarse en sus periodos 55 años como Bernardo, eso no es lo importante. Lo importante es que si Paola Espinosa no paga a este señor y gana una medalla, va a estar sonando el himno del Comité Olímpico, no va a estar sonando el de México. Y es lo que tiene que tener vergüenza este hombre. Es lo que hay que explicar a la gente. Estoy de acuerdo, Gerardo. Pero nunca los dirigentes que se larguen, Nelson, son una bola de corruptos. Él, Contreras y muchos más. ¿Por qué no lo señala también Alfredo Castillo, a Kirill Todorov? Esa es la pregunta. A ver, Gerardo, yo creo que tenemos que ser razonables en lo que respecta a las instituciones. No me digas que el trabajo de Nena es extraordinario junto con Padilla. Si son los principales que no le dieron... A ver, ¿por qué se renunció al Mundial? A ver, dime, ¿por qué se renunció al Mundial? Porque les obligó el presidente, porque no tienen dinero. Porque como siempre quieren mamar dinero del erario público. Bueno, y cuando sí, se dieron cuando era un cuenta que no iban a rentable. hacerlo, entonces tuvieron que trabajar y querían venderlo a ver, y no pudieron Gerardo. venderlo. Tenían que hacer algo que es muy Gerardo. simple, que hacemos todos, Nelson. Lo haces tú todos los días, lo hacemos nosotros todos los días. Trabajar. No estirar la mano y pedir dinero. A ver, Gerardo, me parece excelente lo que estás diciendo, pero históricamente los eventos que organiza México es para hacer dinero. Pregúntale a los veracruzanos Sí. cómo sufrieron con los Juegos. Pregúntale a Jalisco cómo sufrieron con los Juegos. Queríamos el Mundial de la Juventud. O sea, los políticos del deporte siempre ven negocio antes del beneficio del país. Por eso. Y los políticos de verdad de nuestro país siempre caen en la tentación de hacerse populares con los eventos Sí. de esta Y gran los magnitud. afectados son los deportistas, es lo que acaba de decir hace un Claro, minuto. pero tampoco el principal elemento es la federación. Mira, la verdad, hay que ver los millones que se han entregado al deporte y cuánto les ha caído a las federaciones, Cierto, por favor. cierto. O a Aquí los tenemos que ser conscientes de eso. Si tú estás defendiendo a la administración pasada... Yo no estoy y la- defendiendo a la- nadie, Nelson. Yo lo único que estoy diciendo es que Bernardo, si lo hizo, tuvo sus motivos. Que están mal, pero ya lo tenían. Ya lo tenían. Y Kirill Todorov no Sí, se puede pero hacer de la eso no vista quiere gorda decir porque que salen las haya fotos una cuando culpa, pidió la sede. que haya una Por Dios, responsabilidad está en las de todos fotos. de- O sea, dice que Ah, no por sabía. ejemplo. Y Bernardo lo tenía ahí junto. Lo tenía ahí junto en las fotos. Y salía Bernardo, él y creo que Ibar Cisniega y no sé quién más. Salían todos pidiendo la sede. Por Dios, no Sí, puede están- salir, están no puede ser tan felices, mentiroso decían- un tipo. Es que la Estaban crítica, tan la crítica felices es hacia que él, lo de hoy. pensaron que iba a ser un negociazo igual que el de Guadalajara y se les Por cayó. eso, que sean, mira, si robaron, si hicieron negocio, y para eso hay autoridades, Nelson, que los tienen que señalar y los tienen que meter a la cárcel si son corruptos. Yo lo que estoy diciendo como comentarista deportivo, como periodista, es dos cosas. El señor hoy dio una conferencia de prensa mentirosa, porque dice que no sabía nada, y sí sabía. Dos, No, tampoco dice que va a puede renunciar a su lavarse las manos vicepresidencia en la una FINA. No, que renuncie a la Federación Mexicana de Natación. Ahora, ese Está bien, dinero... yo estoy de acuerdo contigo, porque él fue a Shanghái junto con Bernardo Claro, de la Garza, ¿cómo junto lo con vas a Iván ver? Cisniega, a pedir el Mundial. Y por otro lado, la incapacidad de nuestra administración del 2012, del señor Mena,
que no supo ni qué hacer con los juegos porque estaba De entretenido acuerdo. en otras cosas más importantes. Nelson, buenas noches. Acá Enrique Veas. Ese dinero también, otra de las preocupaciones a lo mejor de lo que se debe, ¿a quién le va a pegar? Pues le va a pegar de nueva cuenta, desgraciadamente, al poco presupuesto y cada vez menos que hay de los atletas de alto rendimiento de este país. Y esa es la gran bronca también. ¿De dónde va a salir ese A ver, dinero? ustedes hablan del poco presupuesto que hay para el deporte de las federaciones. ¿Sabes cuánto le dábamos a la Federación de Natación en esta época de Fox? No llegaban ni a 3 millones y se hacía un trabajo. Entonces, yo creo que los 3,000 o 4,000 millones de pesos que hay en el deporte es muy diferente a lo que se tenía en el 2000 al 2006, que no pasaba de 700 millones. Entonces, no tampoco se vayan ustedes, se tiren a la tierra pensando que no hay dinero. Con 4,000 millones puede ser maravillas, nada más que hay que utilizarlos en forma adecuada. Por eso, ahí está. ¿Qué va a pasar? Si va a la FINA a imponer la sanción, le tiene que pagar la federación, tú lo sabes. Sí, van a imponer la sanción y lo más mal que les pueda ir es que vayan estos deportistas con la bandera de la FINA o la bandera del COI. Ya debe ser del COI. Bueno, pues un abrazo, Nelson. Creo que va a seguir el tema, ¿eh? Ojalá y no te molestes, Gerardo, por decirte que también hay culpa de los políticos que siempre están buscando hacer eventos porque de ahí sacan grandes filones de dinero. Sí, como Kirill, que ha hecho eventos reportados a la FINA con un costo de 200, 300 mil dólares y le ha costado cero, como las Copas del Mundo de nado sincronizado, que nosotros le hacíamos la producción gratis. ¿Sabes qué es lo más triste? No, si quieres yo lo digo también así, así de claro. No, Ahí pero te lo va. dices- ¿Sabes cuál es lo más triste? Eu. Que la función pública y la auditoría superior se están chupando el dedo. Cierto. No hacen nada Eso sí, para que muy todos cierto. los malos funcionarios y Yo nada más malos quiero saber federativos cuando, a ver, vayan a la ya no hay cárcel. jueces mexicanos en los clavados. Ya no hay nadie representando a México en la FINA. Hoy se pelean contra la FINA el presidente de la Federación Mexicana de Natación. Va a venir los Juegos de Río, van a llegar los clavadistas, lo van a poner 3, 4 décimas menos que los japoneses y que los coreanos y que espérame, los espérame, todos. Chinas, Y espérame, vámonos. Gerardo, Sin espérame. medalla, ¿eh? Sin medalla, vámonos. Los A ver, rusos, los A brasileños. ver, O sea, ¿qué estás dando a cualquier entender, Gerardo? clavadista, Esos deportes cualquier se ganan clavadista en que la... tiene una... Sí, claro. ¿Se cabildea para ganar Gerardo. medallas? Sí, pregúntale a Nelson. Sí, profe. ¿Qué? En ese tipo de deportes en donde no es por tiempo, sino es de percepción, de acuerdo a un juez, se cabildea para que haya un trato preferencial para no tal nada o más cual. en eso, no nada más en ese deporte, en muchos deportes de apreciación, pregúntame el taekwondo, Claro, pregúntale a Romagnoli, en ¿cómo se muchos. llamaba? El de, ¿cómo se llama? Romagnoli o Ramanoli o el de Taekwondo, ¿cómo se llamaba? Ramonetti. Ramonetti. Pregúntale. Ya él lo aceptó, que hay. Mira, pero lo que tú debes entender, Gerardo, y los que están escuchándome, que cuando llegas a una final de clavados, por regla, no puede haber ningún juez mexicano, por favor. Ya lo sé. No lo Pero rasguemos sí las tiene que vestiduras haber porque no hay alguien juez. de algún miembro mexicano en el comité directivo de la FINA o en la vicepresidencia de clavados o en la vicepresidencia de quién sabe qué, para que pueda tener, obviamente, ese acercamiento como Romanetti. Está bien, todo eso es Ramanotti, maravilloso. Tuvo con Todo los eso es jueces de Taekwondo maravilloso. y en la pelea final con el dominicano ganó Memo Pérez, cuando no la había ganado. Sí, todo Ha eso sido más cuenta. claro. Todo eso cuenta. Prof, Bueno, Prof, pero de los políticos que mencionaba, se refería a los funcionarios del deporte de Jalisco y a los funcionarios estatales de Jalisco en esto de los Panamericanos y en el cabildeo para esta Copa Mundial que ya no se verificó, ¿cierto? bueno, así es, no Copa Mundial, Campeonato del Mundo de clavados. Ajá. Pero sí hubo injerencia. Bueno, yo creo que a todos les interesaba traer un mundial a Guadalajara, porque pues hacer una continuidad de lo que estaban haciendo con los Juegos Panamericanos. Todos salimos felices, todos salimos a todo dar, menos los hombres del poder de Jalisco, porque perdieron las elecciones. El pueblo se las cobró. Pero bueno, aquí lo que me queda claro es que ojalá los políticos, los verdaderos políticos que dirigen este país, gobernadores, el propio presidente, secretario de Estado, no se vayan con la finta que haciendo grandes eventos mejora el deporte mexicano. Es una verdadera mentira. Bueno, Nelson, un fuerte abrazo. Gracias, prof. Para servirles.
Un abrazo a Nelson Vargas.